Buenas tardes, mi nombre es Freddy Vivas, maestrante de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. En este momento, dando continuidad al proceso evaluativo de la asignatura Psicología Jurídica, tengo el honor y el gusto de entrevistar a la doctora María Alejandra Mancebo, especialista en materias de género y delincuencia organizada, quien nos disertará sobre el peritaje psicológico o peritaje forense. Buenas tardes, doctora. Hola Freddy, ¿cómo estás? Me alegra mucho de que ya estés culminando tu maestría en Ciencias Penales y Criminológicas en nuestra casa de estudio, la Universidad de Yacambú. Una asignatura importantísima la que te está dictando en los actuales momentos la doctora Gloria Torres. Cuéntame, ¿qué quieres que te converse? Bueno, doctora, le voy a hacer 3 preguntas relacionadas con la pericia o peritaje forense y una de las cuales es, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué consiste el peritaje psicológico para las víctimas en materia de violencia de género? Bueno, fíjate, me imagino que quisiste que tomarme en cuenta, la cual te agradezco, para esta entrevista, a los fines de que te converse sobre el peritaje psicológico, y te lo voy a abordar desde la experiencia en cuanto a la categoría de experta en materia de femicidio y en la experiencia que tuve como fiscal de género. El peritaje psicológico en materia de género es una de las pruebas documentales, pero a la vez prueba testimonial de carácter excepcional e importante para poder tomar en consideración y demostrar como hecho punible el delito, ejemplo, de violencia psicológica, de acoso, pero también pudiera significar el de femicidio en grado de tentativa, frustración e inclusive la inducción al suicidio. Te estarás preguntando de qué manera. Pues el peritaje psicológico no es más que el examen del contexto cognitivo, emocional, efectuado por un psicólogo forense especialista en el área, que en este caso solamente están acreditados los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y los que estén adscritos al Instituto del Instituto Nacional de la Mujer o del Ministerio Público, para poder evaluar si una víctima ha sido vulnerada en sus derechos como una huella, sería, ¿verdad?, emocional. ¿Qué otra pregunta crees tú que pueda abordar? ¿Quién realiza ese peritaje y qué valor tiene en la fase de juicio? Fíjate, como bien te lo dije, quien realiza el peritaje lo realiza un psicólogo, pero no cualquier psicólogo, tiene que ser un psicólogo experto en el área y que debe estar adscrito. En este caso sería lo adscrito el psicólogo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. También el psicólogo en materia del Ministerio Público y los psicólogos adscritos al Instituto de la Mujer. Es importante aclarar que muchas veces son considerados como peritos calificados y deben estar juramentados ante el tribunal cuando no están adscritos al 6CPC. De acuerdo a su experiencia y a su certificación internacional en materia de femicidio y género, ¿puede hablarnos sobre algún caso donde usted haya hecho uso del peritaje psicológico para representar o resguardar los derechos de la víctima? Fíjate que lo voy a relacionar con la pregunta anterior, que no te la contesté, qué importancia tiene el peritaje psicológico en el juicio oral. El peritaje psicológico en el juicio oral nos permite, como uno de los elementos de convicción, poder demostrar, bien sea en categoría de fiscal del Ministerio Público, el defensor público, la existencia de un daño emocional si el peritaje psicológico cumple con los requisitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal, que establece, valga la redundancia, los requisitos per se de una prueba como documento, pero a su vez también el testimonio del experto. En ese orden de ideas, cuando tú me señalas qué importancia o qué caso tengo relacionado con ello, puedo señalarte formalmente que logré, por un caso que se investigó en el estado Lara, que ya fue condenado la persona a 30 años de prisión por el delito de femicidio. Y tú te dirás, pero femicidio, ¿qué tiene que ver con el contexto de un peritaje? Tiene que ver que la persona que dio muerte a la ciudadana de nombre MR, para no colocar ningún tipo de identificación, simuló el suicidio de la misma.
nosotros logramos reconstruir los hechos y fue a través de un peritaje psicológico, que en este caso fue la llamada autopsia psicológica, elaborada por un equipo multidisciplinario, no solamente un psicólogo, sino que también participó un educador, un antropólogo, un psiquiatra y también cualquier tipo de expertos en médicos, para poder determinar dentro del entorno familiar de la persona que había fallecido, la fémina, si realmente ella había tenido la intención de suicidarse o habían dado muerte. Se logró demostrar, gracias a esa autopsia psicológica, que es considerada por la normativa como peritaje psicológico, que la persona habían dado muerte de manera intencional. Con esta figura, en un juicio, logramos la condena por 30 años de prisión. Por ende, sí es importante y fundamental en los hechos de violencia. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tan interesante disertación y por su aporte a la investigación y sobre todo al peritaje en materia de violencia de género. Gracias por su colaboración. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias, Gloria. Te felicito por estas preguntas y estas experiencias tan maravillosas para estos muchachos de la maestría. Chao.